Buenas tardes, hoy 24 de marzo del 2019 veremos el tema de evaluación inicial del paciente con VIH. Aquí, dentro de la historia natural de la enfermedad, podemos observar en esta gráfica clásica que posteriormente a la primera infección hay un descenso muy marcado del conteo de CD4 y una replicación masiva del VIH. Esta fase, que puede prolongarse hasta las 9 o 12 semanas, se puede manifestar con síntomas vagos e inespecíficos o el denominado síndrome retroviral agudo. Posteriormente a eso, le continúa un periodo en el cual hay recuperación paulatina de los CD4 con posteriormente descenso progresivo de los CD4, en donde se considera un periodo de latencia en donde el paciente prácticamente será sintomático. Este periodo tiene un tiempo aproximado o un tiempo promedio entre 5 a 10 años de aparición desde la primera infección a los síntomas sugestivos de VIH. Estos síntomas aparentemente van a iniciar cuando están por debajo del conteo de CD4 menor de 200. Es como que el valor corte. Ya posteriormente a eso es donde empiezan los síntomas constitucionales o los síntomas sugestivos de VIH, los cuales progresarán hacia una enfermedad oportunista y por tanto una enfermedad clasificatoria de SIDA y posteriormente a la muerte. Resumiendo todo esto, tenemos que nuestros pacientes se pueden presentar a nuestra consulta en 4 diferentes estadios o 4 diferentes tipos de pacientes. El paciente que se manifiesta con el síndrome retroviral agudo, que lamentablemente es muy infrecuente. ¿Esto por qué? Porque como los síntomas son vagos e inespecíficos, muchas de las veces son acatadas por otras etiologías, por lo tanto se atacan otras etiologías y no se considera la enfermedad por VIH. Posteriormente tenemos el paciente asintomático, el cual por decisión propia se realizó su prueba, o es un paciente con factores de riesgo y con periodicidad se realiza sus pruebas de tamizaje. O tercera, un paciente que por alguna donación de órgano, donación de sangre o algún procedimiento quirúrgico se realizó la prueba y salió positiva. Y tenemos otro tercer tipo de paciente, el cual es un paciente con síntomas ya constitucionales del VIH, pérdida de peso, fiebre, o sea, síntomas vagos que todavía no son definitorios de SIDA. Y por último, ya el paciente con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el paciente con el cual tenemos el mayor reto, porque tiene muchas complicaciones y por obvias razones pues es mayor el deterioro de estos pacientes. Hablando un poquito de la epidemiología nacional, en los últimos 2 años, entre el 2017 y 2018, hubo un reporte de 25,000 casos nuevos, de los cuales casi 10,000 casos fueron debutantes con SIDA. Entonces, ¿cuáles son las metas de evaluación inicial del paciente con VIH? Hay que primero realizar un diagnóstico precoz. Esto porque al momento de hacer un diagnóstico precoz, pues obviamente vamos a tener las herramientas para hacer modificaciones a la historia natural de la enfermedad. Hay que educar y realizar consejería en estos pacientes. ¿Para qué? Para también evitar la transmisión de esta enfermedad. Hay que identificar complicaciones, comorbilidades que tendremos que tratar conjuntamente o previamente al tratamiento antirretroviral. Hay que tratar las infecciones oportunistas. Y, por último, si tenemos las características y las condiciones adecuadas, iniciar un tratamiento antirretroviral oportuno. Entonces, dentro de la evaluación inicial, tenemos que realizar una historia clínica completa. Esta historia clínica completa tiene que tener varios rubros, sobre todo iniciar en determinar cuál fue la fecha de diagnóstico del VIH. Hay que indagar sobre el lugar de residencia, viajes y empleo. Esto para determinar o tener previsto algunas etiologías de infecciones oportunistas. No todos los pacientes son nuevos, entonces hay que buscar antecedentes de tratamiento antirretroviral. Hay que buscar su dieta de CD4, o sea, cuál fue su conteo de CD4 más bajo. Hay que buscar y determinar también algunas comorbilidades, enfermedad renal, enfermedad hepática, entre otras.
Esto para tratarlas conjuntamente con esta enfermedad. Hay que valorar también la red de apoyo familiar, esto sobre todo porque influye en el apego al tratamiento de nuestros pacientes, sobre todo los nuevos. Hay que buscar sobre las conductas de riesgo para evitar la transmisión y también buscar y valorar adicciones para tratarlas oportunamente y evitar los factores de riesgo para mal apego. Durante la primera valoración también es muy importante conversar con nuestros pacientes. Muchos de ellos llegan preguntándote sobre el pronóstico, sobre cuánto tiempo de vida les queda. Entonces hay que conversar con ellos, hay que informarles que esta ya no es una enfermedad mortal, sino una enfermedad crónica, que con un tratamiento oportuno y óptimo pueden tener una esperanza de vida equiparable a la población en general. Posteriormente hay que hablarles del tratamiento, que no hay un tratamiento curativo, que sin embargo en la actualidad los tratamientos que estamos utilizando son con muy pocos efectos adversos y que pueden tener una calidad de vida muy similar a la población en general. Hay que hablar sobre las conductas de riesgo para realizar consejería y evitar la continuidad de la transmisión de esta enfermedad. Y por muy importante, algo muy importante es establecer la relación de confianza con ellos, porque esto dependerá su apego y por obvias razones la calidad de vida de ellos. También hay que indagar un poquito acerca de las prácticas pasadas y actuales sexuales, así como el estado serológico de su pareja. Entonces, dentro de las guías para el VIH que lo utilizamos aquí en México, que son las del CENSIDA, es prácticamente lo que les estaba comentando, que hay que realizar una historia clínica completa que ahonde sobre los antecedentes heredofamiliares, sobre los fármacos que está tomando. ¿Esto por qué? Porque puede tener algunas interacciones con el tratamiento que vamos a sugerir, los hábitos, adicciones, consumo de tabaco, alcohol, vacunas, y también hay que indagar sobre la salud sexual y reproductiva. Aquí tanto los antecedentes sexuales como las conductas de riesgo. También hay que preguntar el estado serológico, que son de los nuevos rubros que agregó las guías de práctica clínica, y la planificación familiar, sobre todo en las mujeres, ¿sí? Que ya no es una contraindicación absoluta el embarazo. Sin embargo, tenemos que llevar una planificación familiar durante el inicio y el periodo en el cual le llegamos a indetectabilidad, ¿sí? Para tratar de evitar la transmisión vertical. Hay que realizar una exploración física completa que abarque tanto signos vitales, somatometría y la valoración de los diferentes sistemas que tenemos: tegumentario, cardiopulmonar, abdominal, linfático, esquelético, neurológico, psiquiátrico y anogenital. ¿Para qué? Para detectar factores que puedan provocar infecciones oportunistas o infecciones oportunistas como tal, factores que nos puedan influir en el mal apego al tratamiento o muchas cosas que puedan inducir a faltas al tratamiento. Hay que hacer una determinación de la carga viral y conteo de CD4 basales. Y bueno, y más adelante hablaremos sobre las indicaciones del genotipo. Aparte de eso, hay que también valorar su función tanto hepática y renal con los laboratorios pertinentes, pruebas de función hepática, transaminasas, bilirrubinas y una tasa de filtrado glomerular basal. Hay que tener un estado metabólico y hematológico basal con biometría hemática, perfil de lípidos, glucosa, hemoglobina glucosilada. En los pacientes con factores de riesgo cardiovascular, realizar las escalas de riesgo cardiovascular pertinentes. Y también una evaluación ósea de preferencia, ¿sí? Con escala de Frax inclusive para determinar el riesgo de fracturas. También dentro del escrutinio y el tamizaje que tenemos que hacer con todos estos pacientes, tenemos que buscar algunas otras etiologías o algunas otras coinfecciones. Por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. Hay que realizar serología para sífilis. Hay que realizar exudado vaginal, anal o uretral en caso necesario, si es conveniente. Hay que realizar determinaciones serológicas de hepatitis B, hepatitis C, por el mecanismo de transmisión de estas enfermedades van muy de la mano con el VIH. También
lamentablemente es prácticamente endémico la enfermedad o la tuberculosis en este país. Entonces necesitamos por fuerza mínimo tener una radiografía de tórax basal de todos los pacientes. Si son tosedores crónicos o tienen factores, hay que realizar vaciloscopías, o si sospechamos tuberculosis latente, inclusive apoyarnos con pruebas como PPD o IGRA. Hay que realizar también tamizaje por virus de papiloma humano con anoscopía o colposcopía en el caso necesario. También otras que podemos utilizar son, por ejemplo, anticuerpos antitoxoplasma. Entonces, dentro de la determinación del conteo y de la carga viral es importante porque, recordando el sistema de clasificación de la CDC de 1993, nos los clasifica según los niveles de CD4 y su categoría en categoría clínica. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se observa que los pacientes que tienen menor conteo de CD4 y mayores cargas virales tienen mayor probabilidad en menor tiempo de progresar a SIDA. A diferencia de los pacientes con mayor conteo de CD4 y menor carga viral, la progresión a SIDA es mucho menor. Entonces eso es importante tenerlo inicial para saber nosotros cuál podría ser el pronóstico de estos pacientes. Dentro de las consideraciones especiales, el genotipo. Prácticamente en nuestras guías de SENSIDA es importante realizar el genotipo en prácticamente todos los pacientes, a excepción de aquí, de que en pacientes que suspenden el tratamiento por menos de 4 semanas, por más de 4 semanas, bueno, más bien, que suspenden el tratamiento por 4 semanas, pues no está indicado, con cargas menores de 1000 tampoco está indicado. Prácticamente todos los demás se recomienda realizar un genotipo. Pero lamentablemente, pues en muchas de las instituciones no tenemos el presupuesto, entonces, pues no es una regla que podamos seguir, lamentablemente. En cuanto a la vacunación, aquí pues es importante sugerir a todos los pacientes que si no tenían vacunación previa con hepatitis B, realizarla. Hay que sugerirles también la vacunación contra influenza anual, así como la neumocócica también preventiva. Entonces, dentro del manejo inicial del paciente con VIH, tenemos que recordar que hay que determinar y tratar oportunamente cualquier tipo de infección oportunista. ¿Esto por qué? Porque hay algunas infecciones oportunistas que nos pueden conllevar un síndrome de reconstitución inmune. Entonces, tenemos que tener bien valorado al paciente para descartar este tipo de infecciones y por ende tratarlas oportunamente. En dado caso que tengamos las características y las condiciones clínicas, hay que iniciar un tratamiento antirretroviral oportuno para modificar esa historia natural de la enfermedad y disminuir la morbilidad y complicaciones del estado proinflamatorio crónico. Hay que tratar de referir a los pacientes oportunamente. Pacientes con cargas con conteos de CD4 menor de 50, referirlos oportunamente al oftalmólogo para que sea valorado y de identificar infecciones por citomegalovirus. A pacientes ginecológicas, pues enviarlas a su colposcopía. A pacientes con verrugas virales, anales o penianas y derivarlos a urología, coloproctología. Esto es para sus determinaciones adecuadas. Y hay que realizar acciones preventivas para disminuir la transmisibilidad, así como con algunas comorbilidades que puedan llevar a cabo. Entonces, en conclusión, la valoración inicial de los pacientes con VIH se enfoca en 1. Conocer a tu paciente, educar a tu paciente para disminuir la transmisibilidad, formar una relación médico-paciente de confianza, detectar infecciones oportunistas y tratarlas oportunamente, disminuir las comorbilidades y si en dado caso hay comorbilidades hay que tratarlas, y si hay las consideraciones y las características clínicas adecuadas, inicio de tratamiento antirretroviral oportuno. Es importante esta valoración inicial porque de ello depende una adecuada evolución, un apego y la mejoría de la calidad de vida de tu paciente. Muchas gracias.